Muy buenas tardes, televidentes de los martes de la salud. Según en el segmento pasado dimos primicia, va a estar con nosotros el doctor Héctor López, quien es cirujano ortopédico, traumatólogo, subespecializado en cirugía reconstructiva de miembros inferiores, vicepresidente de la Asociación Dominicana de la Sociedad Dominicana de Ortopedia, pero también subdirector médico del Hospital Dr. Ney Arias Lora y director de calidad de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud. Sin duda, uno de los ortopedas actualmente con mayor proyección en términos de cirugía reconstructiva. Doctor López, un placer tenerlo aquí presente en los martes de salud. Bueno, muchísimas gracias por la distinción de la invitación el día de hoy a participar con ustedes. Para mí es un verdadero honor poder compartir con ustedes pues una tarde tan llena de expectativas y de luces de principio de año, como se perfila este año, como los escuché mencionar en las conversaciones que tuvieron en la pasada pues ponencia que presentaron acá. Muchas gracias por la invitación. Así es, vamos a tirarle, doctor, al doctor López de una vez a quemarropa. ¿Cuál es el problema con los accidentes de tránsito? En este país no bajan y además se producen muchas lesiones con el manejo de los traumas, con los accidentes, los motoristas. Denle una panorámica de la situación de los accidentes de tránsito en República Dominicana. Bueno, definitivamente lo que concierne a los accidentes de tránsito han venido pues año tras año trayendo muchas situaciones, muchas vicisitudes, muchas tragedias a nivel nacional. Y independientemente de que el tema que está de boga ahora mismo es el tema del COVID, el tema de la pandemia del COVID, pues los accidentes de tránsito pues igual el índice o la tasa de mortalidad que representa los accidentes de tránsito es mucho mayor que el COVID. A pesar del COVID estar en boga y tener tanto posicionamiento en la palestra pública, pues definitivamente los accidentes de tránsito a nivel mundial, República Dominicana representa el tercer país con mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito. Eso es un horror. Definitivamente un horror y bastante impactante y llamativo a reflexión. Nuestro país definitivamente ha aunado esfuerzos desde el punto de vista gubernamental, buscando soluciones para poder paliar este impacto que representa, tanto económico como a nivel social, el drama social que representa a las familias que le toca vivir por esta situación. Sí, y hay muchos jóvenes, doctor, que en esas, digamos, carreras alocadas de motos y demás, no solo pierden la vida, muchos de ellos, sino que se inhabilitan laboralmente y hasta socialmente para el resto de su vida. Si usted anda por los campos dominicanos, que hay muchos jóvenes de 20 y pico que andan lisiados por ahí porque se cayeron un motor, lo chocaron, y ya, son una carga para la familia. ¿Cuál es el impacto en la juventud, en el aparato productivo que tienen los accidentes de tránsito? Bueno, ese es un tema también bastante interesante y que arroja unos números también a reflexión. Estamos hablando de que el 33% de los que sufren un accidente de tránsito quedan con alguna condición que le produce algún tipo de inhabilitación desde el punto de vista funcional o laboral. ¿Qué quiere haber dicho eso? Que queda un pasivo laboral y una serie de situaciones que representan que esa persona tenga que necesitar ayuda de algún tipo para poderse valer. Y muchas veces pues no se puede valer por sí solo. Muchos pacientes de los cuales pues vemos en estas situaciones, de hecho hasta sienten que el pasar por esta situación y haber sufrido esta situación y quedar con estas secuelas, pues dicen, yo prefiero haberme pues fallecido en el accidente porque esto es peor. Porque estamos hablando que desde el punto de vista de seguridad social, luego de cierto tiempo ya no tienen ningún tipo de beneficio. Pasan simplemente a ser ayudados por las familias, a ser ayudados por la junta de vecinos, a ser ayudados por algún tipo de fundación o sociedad que quiera pues aportarles. Pero definitivamente una persona joven, tal vez con hijos, tal vez con esposa, que ya no pueda sustentar su familia, que ya no pueda salir a buscar el pan,
por limitaciones funcionales, pues es todo un drama social. Y estamos a nivel de que tenemos un 33% de este tipo de situaciones que se ven inhabilitados, digamos, con inhabilitación discapacitados, por accidentes de tránsito. Sí, doctor, ¿y la Sociedad de Ortopedia qué propuesta tiene para que esas situaciones se reviertan? ¿Ustedes tienen un plan de acción para planteárselo al Estado, para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la educación vial, por ejemplo? Sí, definitivamente. De hecho, parte de esa estrategia es el estar aquí el día de hoy, con miras a, bueno, orientar a la población, concientizar de cuáles son básicamente las consecuencias de ese tipo de situaciones que se dan en accidentes de tránsito y la secuela que trae. Nosotros como Sociedad Dominicana de Ortopedia hemos planteado en muchos escenarios pues la problemática. De hecho, hemos hecho reuniones con entidades gubernamentales como es el Intran, como es el 911, como son las entidades pues que tienen que ver, obras públicas, con todo lo que tiene que ver el organizamiento, digamos, vial. Y bueno, pues en miras a trazar o marcar algún tipo, digamos que de estrategia con miras a disminuir este impacto. El Estado pues definitivamente ha hecho un trabajo espectacular. Vi con gran regocijo el hecho de que ya veo que en algunas autovías donde el tránsito pues es muy congestionado y hay un gran número de vehículos, como ya se está incursionando con el tema de seguridad vial y hay una vigilancia continua en las diferentes carreteras del país por parte del Intran, por parte de la misma Policía Nacional, y están utilizando lo que es el carreteo, que se había ya eliminado hace un tiempo y se está controlando, pues, digamos que de manera importante, lo que es el aumento de la velocidad o la velocidad desenfrenada en esas vías que producen tantos problemas a nivel de accidentes de tránsito. Un factor importante es que el parque vehicular, por supuesto, ha ido aumentando de manera, digamos que desenfrenada. Vemos como hay muchas oportunidades de financiamiento, no solamente para vehículos, sino para motocicletas. El hecho también de la pandemia que nos ha hecho, digamos que, demandar más los servicios, digamos que de delivery, y como han surgido muchas empresas de deliveries que llevan en motocicletas, pues, las diferentes solicitudes de servicios que demanda la población, eso ha creado un parque vehicular de motocicletas muy amplio y por ende, pues, ha repercutido directamente con los diferentes accidentes de tránsito. Bueno, creo que un factor importante o a tomar en consideración, también sobre todo en tiempos de pandemia, es el aumento del consumo de bebidas alcohólicas, porque vemos que muchos de los accidentes de tránsito también se producen en personas en estado de embriaguez, por lo que desarrollar un plan de educación vial tiene que ir de la mano también con el consumo responsable de lo que es el alcohol y con la posibilidad, como se han hecho en otros países desarrollados, de planes de educación vial, no solamente en adultos, sino que comiencen desde la escuela y que comiencen también con los niños. Yo creo que es de gran importancia, como planteas, el desarrollar alianzas público-privadas que permitan desarrollar un plan realmente integral, donde no solamente participen, como tradicionalmente lo hacen, el Intran o la Policía Nacional o los organismos del orden, sino también las sociedades especializadas, como es el caso de ortopedia y traumatología. Veo con mucho positivismo también una iniciativa del presidente de la misma Sociedad de Ortopedia de desarrollar centros de trauma alrededor de República Dominicana, dado esta problemática. Creo que en República Dominicana también la posibilidad de desarrollar urgent care o centros de urgencias pudiera ser algo que sería muy atractivo para brindar una respuesta rápida, pero también alianzas con el mismo sector asegurador, que de la mano del sector prestador del servicio son de los grandes afectados. En la medida que ocurren siniestros de este tipo en una población que tiene cobertura de seguro,
ya a un nivel de gran importancia con el avance de la cobertura de seguridad social, lo que tiene que ver con accidentes de tránsito realmente tiene un impacto económico muy fuerte en este sector. Entonces, hago este comentario para saber de manera específica si tienen algún plan que implique todas estas aristas y si la situación ya actualmente se ha dimensionado y qué puede hacer ahora una recién posicionada, ¿verdad?, directiva de la Sociedad de Ortopedia, a diferencia de lo que se ha venido haciendo en el pasado, para marcar una diferencia. Sí, definitivamente hay, digamos que, muchas propuestas sobre la mesa y muchos proyectos que se están pensando desarrollar. De hecho, el presidente ha anunciado una red nacional de trauma, donde se van a integrar 5 hospitales nada más de trauma a nivel nacional. Y eso es en busca de respuesta pues a estas situaciones y disminuir pues las muertes por accidentes de tránsito. Otro anuncio importante es el hecho de que ya se piensa incluir lo que es la seguridad vial en los pensum de las diferentes escuelas a nivel nacional. Y ya se le va a dar una educación vial como una materia más a los niños en escuelas secundarias, con miras a concientizarlo. Este es de los pocos países donde una licencia de conducir se le entrega a todo el mundo. Y la licencia de conducir debería ser un privilegio, no un derecho, el cual usted se lo gana en base a su responsabilidad en las manos del volante. Eso es un factor importante. Otro factor importante que también se ha planteado es el hecho de un régimen de consecuencias. Definitivamente la utilización de los puntos en la licencia de conducir, en los cuales pues el puntaje te marque si te entregan de nuevo la renovación de la licencia, es un factor importante que tiene que influenciar. En ese sentido, cuestión de que se controle ese parque vehicular, porque definitivamente los involucrados en un accidente de tránsito y los que tienen conocimiento en ese sentido hablan de un triángulo del accidente de tránsito. El triángulo está formado por 3 estructuras: la persona, el vehículo y la vía pública. En el 95%, definitivamente, la mayoría de los accidentes de tránsito son debido al conductor, o sea, a la parte humana, ya sea por intoxicación etílica, ya sea por el hecho de una distracción, por el uso del celular, ya sea por un exceso, digamos que desde el punto de vista de trabajo y tal vez se duerma y produzca el accidente. Y en fin, o sea, hay muchísimas causas. Y definitivamente el factor humano tiene un importante protagonismo, digamos que en esta situación. En el tema de los accidentes. Doctor, yo quiero que nosotros ahora vayamos a temas ortopédicos que afectan mucho a la población, cosas rutinarias, por ejemplo, los dolores de espalda. Vamos a hablar de dolores de espalda. Ahora sobre todo que estamos en el tema de teletrabajo, mucha gente trabajando desde su casa. No es lo mismo probablemente el equipo que usted tenga en su casa que el que tenga en el trabajo. El trabajo seguro es un asiento ortopédico, en su caso usted trabaja hasta del sofá. Toda esa mala postura. Vamos a hablar de los dolores de espalda. Ustedes tienen estadísticas de qué porcentaje de la población padece esos dolores. Uno, ¿cuáles son las principales causas de esos dolores de espalda? Y también al final, consejos, cómo la población evita sufrir de dolor de espalda. Yo sufro de dolor de espalda porque mi carrera es el periodismo y yo me paso la vida doblado escribiendo desde hace 20 años. Entonces, yo soy una población de riesgo, pero háblenos de los dolores de espalda. Bueno, el dolor de espalda es bueno empezar comentando que el 85% de la consulta a nivel, digamos, ortopédica es por dolor de espalda. El dolor de espalda definitivamente afecta mucho a la población, pero hay varios factores que han aumentado, digamos, que esa incidencia, y es entre ellos el sedentarismo en medio de pandemia, definitivamente, poca actividad física. Eso, por supuesto, trae como consecuencia el sobrepeso, que también es un factor importante, bastante influyente a nivel de dolor de espalda, y entre otras cosas también
el dolor de espalda también se asocia mucho al tipo de trabajo y actividad laboral. Como usted mismo lo menciona, ya el tema de la virtualidad y el trabajo pues a distancia crea, digamos que horas laborables que definitivamente hubiese sido mejor, como digo yo, que se hubiesen quedado en sus 8 horas laborables en casa, porque a veces el trabajo en casa pues se prolonga mucho más y duran más horas las personas sentados sobre una computadora, frente a una computadora, y como consecuencia pues definitivamente pues se afecta a la columna. La columna definitivamente es una estructura que como soporta gran parte de la economía osteomuscular a nivel del cuerpo humano, tiende a producir ciertas fallas a nivel de los discos que forman parte de la columna vertebral, lo que son los discos intervertebrales. Por lo general, en la mayoría de los casos, esos procesos a nivel de la columna están asociados a un proceso degenerativo o desgaste del disco a nivel de la columna lumbar. Y eso es lo que trae como consecuencia el dolor lumbar per se. Y cuando hay desgaste del disco ya es permanente, o sea, si a mí se me desgasta el disco, yo de toda la vida voy a sufrir de dolor de espalda. Bueno, definitivamente sí. El disco, digamos que es una estructura que no se regenera. Es una estructura, digamos que gomosa, de cartílago, que tiene dentro una especie de ánulos o anillos. Esos anillos son los que forman la estructura básica del disco. Cuando esos anillos comienzan a colapsar, entonces el disco lo que hace es que se abre hacia los lados y entonces comienza a comprimir raíces nerviosas a nivel de la columna, y es lo que produce el dolor lumbar. Pero ¿ha habido advenimientos o nuevos? Porque es frecuente que vengan pacientes que fueron operados, por ejemplo, hace varios años, con técnicas que no necesariamente fueron las técnicas modernas, mínimamente invasivas. Hoy día hay para operar columna desde videoendoscopía y muchísimas técnicas que nos permiten hacer abordajes que son mucho menos invasivos. Pero hay una gran parte de la población que se ha operado con técnicas convencionales y que persiste ese dolor de espalda y que vemos con alguna frecuencia que tienen que reintervenirse, etcétera. Pero hay nuevas técnicas, hay nuevos procedimientos, ya sea desde el punto de vista ortopédico o de fisioterapia, para estas personas que tienen ese dolor de espalda recurrente. Bueno, la columna definitivamente es todo un mundo. Gracias a Dios, también las estadísticas nos hablan de que solamente el 10% de esas afecciones a nivel de la columna son quirúrgicas, llegan a cirugía. Y definitivamente con el devenir de los años pues ha ido creándose una serie de recursos desde el punto de vista terapéutico que van más de la mano de la cirugía mínimamente invasiva, y ahora una cirugía de columna se puede realizar hasta de manera ambulatoria. Si usted operarse en la mañana por cirugía mínimamente invasiva de columna, y ya en la tarde usted irse para su casa sin ningún inconveniente. Eso se ha logrado definitivamente a base de investigación y tecnología, y mientras menos, digamos que agresivos seamos desde el punto de vista quirúrgico, menos lesivos, mientras menos incisiones hagamos grandes, pues definitivamente la recuperación va a ser más rápida. Claro, tiene sus indicaciones precisas, hay veces que simplemente no es un candidato ese tipo de cirugía, cierto tipo de pacientes, y toca hacer la incisión grande, y definitivamente pues tal vez los resultados no sean tan auguriosos como una cirugía mínimamente invasiva, pero es un recurso bastante importante que ha venido a resolver muchas situaciones desde el punto de vista de columna. Una pregunta rápida. En los accidentes de tránsito, en lo que son por vehículos de motor versus lo que son, o sea, en lo que son por carro versus lo que son por motor, ¿cuáles son las lesiones ortopédicas más frecuentes en cada uno de ellos? Bueno, en los accidentes ya a nivel de vehículo de motor, que son los que digamos que prevalecen, ¿no? Son más frecuentes por el parque vehicular que tenemos. Los traumas múltiples a nivel de los accidentes de vehículo de motor, encontramos principalmente traumas craneoencefálicos, traumas cerrados de abdomen, que se ve mucho, fracturas de todo tipo, principalmente a nivel de extremidades inferiores. Y esto, pues, definitivamente es muy poco frecuente que encontremos un paciente
por un accidente de tránsito que no venga con múltiples lesiones. Entonces eso lo convierte en un paciente multidisciplinario. Porque un paciente con un trauma cráneoencefálico, con un trauma cerrado de abdomen y una fractura con el hueso afuera o expuesta, pues entonces ya se convierte en un paciente bastante complejo. Y estamos hablando que ese paciente es muy probable que termine en una unidad de cuidado intensivo. Para que tengamos una idea del impacto económico que representa eso, estamos hablando de que un paciente con estas características consume en una unidad de cuidado intensivo entre 150 a 200 mil pesos diarios. Estamos hablando que si un paciente se pasó 10 días ahí, de ese tipo, son 2 millones de pesos en 10 días, como nada. O sea que el impacto económico que representa estos pacientes a nivel de la salud es un impacto bastante grande. Muy importante. Por eso es que hacemos un llamado más a la prevención, un llamado a que antes de que llegue el paciente allá, es mejor prevenir, no ingerir bebidas alcohólicas si usted está conduciendo, utilizar su casco protector, no tanto usted, también el que va detrás, porque a veces pues usted se pone el casco protector, pero el que va detrás no tiene el casco protector. No montar niños, por ejemplo. No pasar de 2 personas a una motocicleta, que también eso se ve mucho, montan 5 y 6. Niños, principalmente, y entonces eso también... Y cargan cilindros de gas, neveras, de todo. O sea, todo tipo de objetos. Y otra pregunta, doctor López. Hemos hablado de red de trauma, por ejemplo, que creo que es algo novedoso y es una buena noticia para el país. Pero en cuanto a atención prehospitalaria, definitivamente el 911 marcó un precedente, un antes y un después. Pero cuando suceden esos accidentes, vemos que en muchas ocasiones que la población en sentido general quiere apoyar y quiere ayudar, pero a veces trasladan los pacientes de una manera totalmente inadecuada. Entonces, ese proceso de educación vial también tiene que incluir, creo, que a la población general, para que sepa en caso de un accidente cómo movilizar a un accidentado. Porque aunque hay que esperar a veces que lleguen las ambulancias, si está en medio de la vía pública, tienen que movilizarlo para evitar de que sean embestidos. Entonces, dentro de los planes que ustedes tienen de educación vial, ¿incluye solamente la parte hospitalaria o también la parte prehospitalaria? No, definitivamente hemos hecho varios acercamientos, tanto al 911, como le he mencionado, como al mismo Intran. Ya gracias a Dios, y lo digo con evidencia, porque como estoy manejando la parte médica de un hospital de trauma, el más grande del país, ya ese escenario de que se veía antes, de que llegaba una persona en una camioneta atrás, trasladado, accidentado, ya eso cada vez es menos. No te voy a decir que no pasa, pero ya cada vez es menos. Y eso en verdad ha impactado directamente en los resultados de los tratamientos a esos pacientes, porque si tú me manipulas a un paciente con un trauma vértebro-medular en una camioneta, lo cargas de manera inadecuada, tal vez puedes sesionarle la médula y ese no vuelve a caminar. Sin embargo, si me lo traslada de una manera adecuada, con todos los estándares que tienen que ver con el traslado de pacientes en atención prehospitalaria, tiene mayor oportunidad de que el paciente pues sí pueda volver a caminar y no se lesione la médula. Y en fin, son muchas de las, digamos, de los avances que han habido con relación a la atención prehospitalaria, que definitivamente ha dado un brinco garrafal en estos tiempos. ¿No? Y definitivamente siempre pueden haber mejoras con relación a lo que es la atención prehospitalaria, pero definitivamente ha habido un gran avance. En ese sentido. Doctor, vamos a abrir las líneas, sobre todo para que la gente... Vámonos a una pausa comercial y posteriormente de la pausa vamos a abrir las líneas para que ya los televidentes llamen y hagan todas sus preguntas médicas. Tengo el WhatsApp aquí como con 10, 15 preguntas médicas de diferentes personas, o sea que vamos a abrir las líneas. El señor director, pasamos a una pausa comercial y ponen los teléfonos, por favor, para que los televidentes puedan llamar y contactarnos. Sí, porque ya... Muy buenas tardes, continuamos con los martes de salud del Poder de la Tarde y nuestro invitado el doctor Héctor José López Esteves,
experto en traumatología y cirugía ortopédica. Doctor López, vamos a poner los teléfonos en pantalla para que los televidentes comiencen a hacer sus preguntas. Hay muchas inquietudes que me han llegado aquí por diferentes vías, dentro de las cuales están también cuáles son las principales secuelas de estos accidentes de tránsito, y en adición hablamos mucho de problemas de columna baja, pero también se ven muchos problemas de columna alta, cervical, o traumas por desaceleración. Convérsenos un poquito sobre eso. Bueno, sí, ya no tan frecuente como la afección a nivel de columna lumbar, la columna cervical, digamos que también forma un papel importante a nivel de las estructuras, a nivel de la columna, y se ve afectada mucho por el tema del estrés. Las tensiones a veces tienden a manejarse a nivel de los hombros y el cuello, y la postura tensional, que es una postura, digamos que de encogimiento de hombros, tiende a producir afecciones importantes a nivel de la columna cervical. Y también a nivel de los accidentes de tránsito, a nivel traumático, pues hay una, digamos que una asociación importante con el efecto del impacto y lo que se conoce como el efecto latigazo, que digamos que tiene un impacto directo a nivel de la columna cervical, que es una especie de látigo que uno hace con el cuello, cuando se produce el efecto de la desaceleración por el impacto del vehículo de manera frontal con otro objeto. Y definitivamente es un factor importante mencionar que estos procesos a nivel de la columna cervical, a pesar de que son, digamos que menos frecuentes, son, digamos que más difíciles y complejos de tratar. A nivel de la columna cervical, las estructuras son más pequeñas, hay más vascularidad, o sea, llegan más arterias que se relacionan, digamos, con las estructuras óseas y a nivel de los discos, y por ende, pues, tiende a ser un poquito más complejo su tratamiento. ¿Y qué es una cervical, doctor? Usted lo explica como que somos médicos todos y la audiencia, ¿no? ¿Qué es una cervical, digamos? Bueno, la columna, a nivel de la columna tenemos, digamos que 4 componentes. Está la columna cervical, que forma el cuello, la columna torácica, que forma básicamente la parte del tórax, la columna lumbar, que va relacionada, digamos que al abdomen, y la columna ya a nivel sacrocoxigia, que forma básicamente la columna posterior de la pelvis. La parte baja. Que tendríamos definitivamente 4 columnas dentro de la columna vertebral. Bueno, tenemos una llamada, por favor, que pase al aire. ¿Aló? Sí, buenas, está en el aire. Su pregunta, por favor. ¿Aló? Buenas tardes, su pregunta, por favor. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi pregunta es sobre el segmento anterior. Yo quería preguntarle al doctor, si teniendo gripe o el flu, ¿se puede uno poner la vacuna del flu? De acuerdo. Bueno, se lo voy a responder de manera un poquito amplia. En primer lugar, si usted tiene síntomas de gripe, lo ideal es esperar que pasen los síntomas de gripe para luego vacunarse contra lo que es la influenza. Lo mismo con el COVID. Una pregunta que me hacen con mucha frecuencia es, si me acabo de pasar del COVID, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para vacunarme? Hay diferentes respuestas, pero un tiempo prudente es a partir de un mes. Pero con la gripe, tan pronto se le mejoren sus síntomas de la gripe, usted puede vacunarse contra la gripe, contra el flu, contra la influenza. Si hay otra pregunta también para el doctor Héctor López de Ortopedia, por favor, aprovechen al doctor López. Tenemos otra llamada, por favor. Baje un poco el volumen de su televisor y haga su pregunta. ¿Aló? Buenas tardes, está en el aire. ¿Aló? Haga su pregunta, por favor. ¿Aló? Haga su pregunta. Sí. Doctor, Su pregunta. sí, yo tengo artrosis en ambas rodillas y bebo Piacladina 300. Sí, pero ¿cuál es su pregunta? Si el Piacladina 300 le ayuda. ¿Habla? Bueno, el Piacladina 300 no es más que un saponificado de linaza grateasa.
Una sagra de asa es, digamos que una capa esmerilada que hay en la pared del cartílago y que sirve como capa protectora. Me gusta relacionarlo mucho a los protectores que le ponen a las mesas, en ese caso. Es muy parecido así porque es transparente. Ese componente te ayuda, digamos que a proteger el cartílago y te ayuda también a mejorar la flexibilidad a nivel de la articulación. El único problemita es que este componente, para que haga efecto, son, digamos que suplementos por depósito, porque ni siquiera es un fármaco como tal, sino un suplemento. ¿Qué quiere haber dicho eso? Que para que haga efecto tiene que durarse periodos prolongados de tiempo utilizándose. O sea que para sentir efecto tiene que pasar más de 3 meses utilizándolo de manera ininterrumpida. Entonces después de esos 3 meses comienza a haber mejoría y sintomatología pues disminuida. Sí, doctor, y nosotros los cincuentones y viejevos nos coge con hacer ejercicios, caminar, correr, montar bicicleta, etcétera. Y he visto con mucha frecuencia en compañeros que caminan, que corren, que montan bici, ya sea de ruta, en llano o de montaña, algunas dolencias muy frecuentes. Por ejemplo, hay algunos que se le inflama la cadera frecuentemente. Hay otros que corriendo con el peso, mal administrando el peso, tienen luxaciones o fracturas en los tobillos. Hay otros también que le dan espasmos en los muslos y eso. ¿Cuáles son los riesgos más frecuentes de padecer algún tipo de lesión o mal que tenga que ver con el ejercicio después de los 40 y 50 años? Bueno, mira, después de los 40 y 50 años, más los 50, definitivamente, el sistema musculoesquelético pasa por un proceso de involución, así lo llamo yo, o sea, como que comienza la regresión. Y se producen varios cambios importantes. Entre ellos está lo que es la sarcopenia, que la sarcopenia no es más que la disminución de la masa muscular normal. Eso no es una enfermedad, sino que a medida que pasan los años, la masa muscular pues pierde parte de su volumen, disminución del estímulo nervioso cerebral por la edad. Esa disminución del estímulo nervioso cerebral disminuye la fuerza y el tono muscular y definitivamente el músculo pues también pierde su volumen y eso crea cierto tipo de inestabilidad en las articulaciones, porque gran parte de la estabilidad de las articulaciones está dada por los ligamentos, los tendones y los músculos. Cuando ya hay un grado importante de sarcopenia, es importante que antes de usted iniciar cualquier tipo de actividad física se haga un chequeo previo, con miras a, primero, orientarlo sobre cómo empezar y sobre qué estructuras musculares usted debe fortalecer antes de empezar a hacer o ciclismo. Con un ortopeda. Con un ortopeda, definitivamente. Ya sea si va a hacer ciclismo, ya sea si va a hacer natación, ya sea si va a hacer basquetbol, y prepararse previo a eso para algún programa de fortalecimiento supervisada por algún tipo de especialista en ejercicios y en actividad física, para usted prepararse para evitar esas lesiones. Porque pasa, y es lo que veo mucho en pacientes que llegan a mi consulta, invierten 15,000, 20,000 dólares en una bicicleta y nada más la usan una vez, pues se lesionan. Se lesionan. Sí, claro. Bueno, tenemos otra llamada, por favor. Su pregunta. Buenas tardes, por favor, su pregunta. Se ha caído. Pero felicito, caramba, hacía falta que un fumador de Ortopeda nos diera esta conferencia. Una cosa que hace mucho efecto en la columna de la parte lumbar es la carga inadecuada de grandes pesos. La gente a veces no usa los cinturones de seguridad y no saben cargar y quieren levantar el peso solo. Y ahí, otra cosa, aquí hay muchos buenos ortopedas, pero poco quiropráticos. Qué buena observación. Los quiroprácticos bregan muy bien con todos esos problemas y saben buscar la raíz y las funciones. Yo al menos tengo un problema
con unos dolores lumbares que yo cuatro, y un quiropráctico fue el que me dijo, mira, tú tienes la columna vertebral derecha, no tiene esa parte curva, y todas las cosas que tú haces, estando sentado y estando parado caminando, se baja ese peso y tú no vas a sentir la columna. Me han tratado reumatólogo, ortopeda, y gracias a Dios y a las pastillitas que uno puede caminar. El Señor lo bendiga. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su comentario. Ahí surge una buena pregunta, doctor López. ¿Cuál es la diferencia entre un ortopeda, un reumatólogo, un rehabilitador y un quiropráctico? Un traumatólogo. Bueno, vamos a iniciar por el ortopeda. El ortopeda es un especialista que maneja la parte clínica y quirúrgica de las afecciones osteomusculares. Ok. Estamos hablando de que las afecciones osteomusculares más asociadas a traumatología o a lesiones deportivas. Ya el reumatólogo es un especialista que maneja a nivel sistémico las afecciones sistémicas que traen como manifestación afecciones a nivel articular o muscular. La artritis, por ejemplo. La artritis reumatoidea, bastante conocida, el lupus eritematoso sistémico, y en fin, una serie de patologías asociadas a reumatología que no van, digamos que asociadas a lo que son fracturas, traumas, lesiones deportivas. El rehabilitador, el médico rehabilitador, es un especialista que maneja desde el punto de vista clínico las afecciones osteomusculares, y eso definitivamente yo me ayudo mucho de los médicos rehabilitadores para lo que es el tratamiento y manejo con medios físicos y terapia física de las afecciones a nivel osteomusculares cuando no son opción quirúrgica. Y últimamente he visto un gran resultado con esa alianza estratégica con el equipo de rehabilitación, que es importante mencionar que el médico rehabilitador es una parte importante de lo que es el equipo de trabajo que va a abordar un paciente con afecciones osteomusculares, al igual que el reumatólogo. El quiropráctico se concentra más en afecciones a nivel de la columna y se encarga básicamente de tratar afecciones a nivel de la columna más posturales, inflamatorias, o digamos que cierto tipo de deformidades que con una serie de tratamientos que ellos utilizan pues manejan esa parte. Y también hay un profesional que aquí no lo hay, que es el osteópata, que es eso? se ve mucho en Estados Unidos y en Europa, que es digamos que la combinación de un médico rehabilitador con un quiropráctico, y se encargan básicamente de tratar los pacientes desde el punto de vista osteomuscular también de manera clínica. Perfecto. O sea que hay todo un ecosistema Todo dentro de lo que son las lesiones musculoesqueléticas. Por lo que también es importante que existan esos referimientos y contrarreferimientos, porque me imagino que a veces le llega al ortopeda afecciones que deben de ser manejadas por un rehabilitador, o a un rehabilitador afecciones que deben de ser manejadas por el ortopeda. Hoy día ya no tenemos ese médico saberlo todo. Cada vez más interconsultamos, trabajamos en equipo y siempre poniendo al paciente como centro. En ese sentido, y un poquito ya fuera también de contexto, como director médico del Neras Lora, estuve viendo una noticia de que el año que acaba de pasar se vieron más de 1 millón de pacientes, 1 millón de asistencias. Sí. Eso es una cifra responsable para un hospital ortopédico. Tenemos otra llamada en línea, por favor. Haga su pregunta. Buenas tardes. Está en el aire, por favor, su pregunta. Buenas tardes. Está en el aire, su pregunta. Bueno, se cayó la llamada. Doctor, entonces, cuéntenos de eso. Más de 1 millón de asistencias en un año. Eso... Sí, el hospital definitivamente desde el punto de vista operativo tiene una responsabilidad bastante importante en relación a traumatología y ortopedia a nivel nacional. Somos un hospital de referimiento nacional, o sea, recibimos pacientes desde Montecristi hasta Samaná, hasta Higüey,
hasta Barahona, y definitivamente el hospital, gracias a Dios, ha podido dar respuesta a todas esas solicitudes de pacientes con situaciones. Como todos saben, las zonas periféricas o las fronterizas pues tienen limitaciones, tanto de estudio de imágenes como de personal especializado. Por lo general lo que nos solicitan mucho son neurocirujanos en esas zonas fronterizas. Y nosotros pues teniendo una estructura con más de 21 camas de cuidados intensivos, con una unidad de quemados con 10 camas, 9 quirófanos habilitados y con una emergencia por una capacidad de 40 pacientes, definitivamente el hospital tiene la capacidad y la estructura para poder dar respuesta a nivel nacional. De todos los referimientos le llegan a nivel nacional, de la frontera y todos los lados. Sí, de todos lados. De acuerdo. Bueno, ahora nos vamos a otra pauta comercial y posteriormente seguimos con la pregunta de los televidentes. Señor director. De nuevo aquí el poder de la tarde, la sesión de salud, doctor Cambiaso y quien les habla, Pedro Ángel. Tenemos al ortopeda Héctor López, él es además director médico del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. Doctor, ¿cuáles son los principales accidentes que llegan y traumas que llegan a ese hospital? Bueno, estábamos revisando, ya valga la pregunta, la semana pasada, las estadísticas y definitivamente las fracturas son las que encabezan la lista de lesiones más frecuentes a nivel de accidentes de tránsito. Pero exacto, por accidente. Por accidente de tránsito. Están subiendo mucho también las agresiones con proyectil de armas de fuego y armas blancas. Eso me llama mucho la atención. Últimamente hemos visto un aumento, un incremento. Pero los vinculan a las fechas propias de las festividades, de Sí, fin de año, etcétera. Ingesta de alcohol, el mismo también es parte de la delincuencia, que algunas veces pues aumenta un poquito cuando hay dinero en la calle. Okay. Y definitivamente pues las fracturas son las que encabezan la lista. ¿Pero a qué nivel de fractura sobre todo? Las más frecuentes son las fracturas a nivel de la tibia, a nivel de la pierna baja. Eso es lo que más encontramos. En accidentes de tránsito principalmente lo que uno mete es el pie primero. Exacto. Es lo que primero se lesiona. Y encontramos que la relación es muy importante. Y de esa gran cantidad de fracturas, esas fracturas de tibia, casi el 50% ya con el hueso expuesto. Ah, wow. Que eso trae un pronóstico también. Un pronóstico ya un poquito más, pues se infecta más fácil, porque carga con toda la carga infecciosa que recoge del pavimento, y eso también retarda cualquier tipo de tratamiento, porque tenemos que estar seguros de que se pueda pues tratar con antibioterapia previo para que no se infecte, ¿no? Y bueno, pues así esa tenemos allá. Eso tiene una relación muy directa con los accidentes de tránsito, usted acaba de decir. ¿De motores o de vehículos? De motores. O de otro tipo de vehículos. De motores. Sí. Ustedes como sociedad siempre han pregonado que el 65% de las muertes por accidentes de tránsito involucran motor. ¿Esto es lo cierto? Así es. Así es. Así es. O sea que seguimos con un severo problema con el tema de las motos, y yo no tengo calidad moral para decirlo, que a mí me gustan las motos y dentro de las cosas que hago para equilibrarme y distraerme, yo monto moto. Así. Doctor, pero algunas preguntas capciosas ahora. Vemos que en algunos hospitales vinculados a maternidades, por ejemplo,
se ve con mucha frecuencia de que haya muchas parturientas extranjeras, sobre todo nacionales haitianas. ¿Sucede lo mismo en el caso de los traumas? ¿Son predominantemente dominicanos o también vemos extranjeros? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, no se ve tanto como las parturientas, pero sí hay una buena cantidad de nacionales extranjeros que se ven involucrados en accidentes. Pero como quiera, o sea, es una amalgama. Definitivamente hay más locales que nacionales extranjeros, pero sí hay una buena cantidad de nacionales extranjeros que, además de estar involucrados en accidentes de tránsito, también se ven muchos accidentes laborales en construcción, que eso también tiende a prevalecer más la mano de obra extranjera. Un hospital como el Neras Lora, que tiene una labor tan activa, ¿también desarrolla programas de responsabilidad social corporativa? Claro que sí. Más que corporativa, social a la comunidad. Okay. Nosotros estamos, digamos que en el centro de Santo Domingo Norte, donde tenemos varias comunidades alrededor, donde hay un departamento dentro del hospital que se llama Trabajo Social, que se encarga de hacer esas visitas domiciliarias. No solamente concientizar en relación a lo que es accidentes de tránsito, también hay un programa muy bonito allá de violencia intrafamiliar. Todo tipo de violencia o signo de violencia que llegue a la emergencia, eso lo adopta lo que es el Servicio de Trabajo Social y interviene junto con el Departamento de Psiquiatría del hospital y hacen una especie de intervención en esa casa para evitar y prevenir una nueva agresión o algún proceso de violencia. Sí. Doctor, ¿y qué tipo de accidentes domésticos llegan al NEI? Los que se producen en casa. Más en casa lo que se ven son las quemaduras. Quemaduras, ok. Principalmente. Quemaduras por aceite caliente, principalmente que se ven. Ya se ha disminuido mucho las quemaduras que tendíamos a ver antes por fuegos artificiales, luego de que se prohibieron, ¿verdad? Porque antes era un drama, todas estas fechas festivas, Navidad, fin de año, con quemaduras de tercer grado inclusive, producto de los fuegos artificiales. ¿Se persisten viendo quemaduras de este tipo, aunque en menor grado? No, en muy bajo grado. Ahora se ve más quemaduras como había mencionado, en la casa, okay, y algún tipo de quemadura por algún tipo de manipulación de equipos, digamos que algunos vehículos que son de gas y que tal vez no tengan la calidad de la instalación de manera adecuada y el chequeo y rutinario que ameritan ese tipo de equipos en los vehículos, pues alguna vez uno que otro vehículo se incendia y nos llegan unos cuantos pacientes con quemaduras. Doctor, generalmente cuando hay un golpe rutinario, un golpe en la rodilla o en el pie, la herramienta que utilizamos con más frecuencia para ver si hay o no una fractura es una radiografía, ¿verdad? Pero me gustaría que le explique un poquito a la población en sentido general la diferencia entre cuándo se usa una radiografía, cuándo usar una tomografía, o cuándo se usa una resonancia magnética, o cuándo usamos una sonografía. Creo que sería bastante ilustrativo para la población general. Y agrego, ¿qué es una densitometría ósea? Que a mí me dicen, tú tienes que hacer esto, que a mí me duele todo, Pero tú tienes que hacer, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a empezar por la última, ¿no? Sí. La pregunta. La densitometría ósea no es más que el estudio que se utiliza para medir densidad mineral ósea. La densidad mineral ósea es el grosor, digamos así, de manera, digamos, más llana, lenguaje más llano, es el grosor que tiene el hueso dentro del hueso. Son una especie de trabéculas que están formadas el hueso dentro del hueso y eso tiene un grosor y eso se mide con un aparato que se llama densitómetro. Okay. Ese densitómetro toma imágenes de varias áreas, algunas toman muñeca, otras cadera, otra columna y nos mide exactamente el grosor que tiene la estructura ósea que se está midiendo. Por lo general, las áreas que se pierde mayor cantidad de densidad ósea característico en el ser humano son la cadera, la columna y la muñeca. Y son las áreas donde principalmente el densitómetro se concentra para saber cuál es la densidad mineral ósea de ese individuo.
Si tiene poca densidad ósea, se llama osteopenia, que es un término que escuchamos mucho. Si la verdad es marcada, es ya osteoporosis, que son las personas que ya han perdido esa densidad ósea y tienen mayor facilidad a que se produzcan fracturas, ¿verdad? Y por eso es importante determinar esto, porque hay medicamentos como el calcio con vitamina D, entre otros, que me pueden ayudar a fortalecer esa estructura ósea y a prevenir lo que son las fracturas. Y volviendo a la misma pregunta entonces, ¿cuándo usamos un rayo X, una tomografía y un resonador? Mira, digamos que el medio diagnóstico de elección a nivel de ortopedia y traumatología son las radiografías. Sí, es cierto. La radiografía es un medio simple, económico, barato, que de manera, digamos que oportuna y rápida tenemos al alcance y que nos ayuda a identificar de manera bastante precisa las lesiones a nivel óseo. Okay. La radiografía nos ayuda bastante en lesiones óseas, identificar ubicación, tipo de trazo, bueno, y características de la lesión. Ahora bien, la ortopedia y traumatología no es solamente huesos. La ortopedia y traumatología también maneja lo que es el aparato osteomuscular completo. Okay. Y entre las herramientas que utilizamos para lesiones ya de tejido blando, dígase ligamentos, tendones y hasta músculos, está la resonancia magnética, que es más específica para identificar lesiones ya de ese tipo. Y también es la que se utiliza principalmente para diagnosticar algún tipo de lesión a nivel de la columna, que antes se utilizaba la tomografía, pero que ya ha ido desplazando la resonancia magnética por la mayor precisión que tiene para valorar los discos intervertebrales, las raíces nerviosas y todas las estructuras que forman la columna vertebral y que salen de las vértebras. La sonografía también tiene un uso importante en la ortopedia. La sonografía tiene un factor importante y más en el intervencionismo desde el punto de vista osteomuscular. Lo utilizamos mucho para identificar lesiones a nivel articular, para infiltración de algún tipo de sustancia dentro de la articulación dirigida bajo sonografía, para diagnosticar lesiones a nivel de ligamentos, a nivel de bursas. Las bursas son una especie de gomita que hay dentro de las articulaciones que ayudan, digamos, que a lubricar y articular ciertas estructuras para evitar fricción y daño estructural articular. Y la sonografía es una herramienta que nos ayuda de manera rápida y precisa a identificar esas lesiones a nivel de ortopedia y traumatología. También está la parte traumatológica a nivel de cirugía, que es lo que es la cirugía del trauma, que la sonografía tiene mucha importancia, ese rastreo sonográfico para un trauma cerrado de abdomen, que te va a identificar si hay sangre dentro del abdomen, si hay una lesión de víscera hueca, si hay una lesión a nivel de hígado, a nivel de vaso. Pues esa sonografía es una herramienta que es bastante precisa y en manos expertas pues nos ayuda bastante a decidir entre abrir ese abdomen con una cirugía o simplemente observar para ver si mejora con tratamiento pues médico. Okay. Doctor, ¿y por qué es que después de los 50 a uno le duele todo? Todos los huesos y la cadera, todo el mundo, todos los amigos cincuentones míos, no, que... No hay una parte que no duele, el cabello. El cabello. Sí. Lo único que no duele. No duele. Bueno, gracias a Dios. Bueno, doctor. Y los que no tienen más, eso no tienen problema con eso. Bueno, doctor, yo creo que para ir concluyendo, un programa que ha sido muy ameno, que hemos discutido temas vinculados a los traumas, a las quemaduras, pero también a las afecciones osteomusculares más frecuentes, no solo productos de traumas, sino de la vida cotidiana. Me gustaría concluir este segmento con alguna recomendación por parte suya o alguna propuesta. ¿Qué tipo de o alianza público-privada o qué tipo de medidas podemos tomar en conjunto el sector público y privado para mejorar lo que es la seguridad vial y disminuir los accidentes de tránsito y que República Dominicana deje de aparecer en los rankings como uno de los países punteros en accidentes de tránsito? Bueno, definitivamente las alianzas público-privadas, digamos que es y va a seguir siendo una herramienta bastante importante con relación a apoyo a nivel de gobierno y las instituciones privadas. Y el rol que yo entiendo que sería importante mencionar aquí es el tema de la prevención.
hacer un llamado a la población a que debe de tomar en cuenta de que un accidente de tránsito es 95% prevenible por la acción humana. Muy importante. Quiere dejar dicho de que con moderación, con conciencia y con cierto nivel de responsabilidad que usted se siente al frente de cualquier tipo de vehículo de motor, debe ser el norte de cada uno de nosotros. Es importante mencionar de que el Estado ha hecho unos esfuerzos sobrenaturales para enfrentar este tipo de situaciones que se presentan con los accidentes de tránsito. Entiendo que en los próximos meses venideros y años cada vez vamos aprendiendo más de las situaciones que se nos presentan con relación al accidente de tránsito y entendemos que un manejo en conjunto de todas las instituciones que tienen que ver con los accidentes de tránsito es la clave para encontrar una solución a esta pandemia. Yo le llamo una pandemia porque cobra más vida que el mismo COVID que está tanto de moda actualmente y que definitivamente es un factor importante que unamos pues ideas en una mesa de trabajo para orientar tanto a la población y crear medidas con relación a paliar los accidentes de tránsito a nivel nacional. Bueno, con eso nos despedimos, con el llamado a la conformación de una mesa de trabajo público-privada integrada por múltiples instituciones para poder afrontar de manera más certera y multidisciplinar el tema de la seguridad vial y la prevención de los accidentes de tránsito. Feliz martes y nos vemos el próximo martes con otro programa.